Vivimos en un mundo superficial, donde todo se mide por likes, donde necesitamos la aprobación del otro. Ya no nos basta lo simple. No escuchamos, no amamos, no tratamos de comprender al otro. Descuidamos nuestra salud. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de esas personas valientes que tocaron fondo, que se levantaron y hoy tienen algo para contarte. Yo te doy la bienvenida a este espacio para poder revivir lo importante, lo simple. Yo soy Juanchi y bienvenido a Última Pregunta. Bienvenidos al primer episodio de Última Pregunta. Hoy tenemos como invitado a Pastor Cardoso. Él se recibió de arquitecto a los 24 años, después descubrió su vocación por el sacerdocio. En el año 99 se ordenó con Juan Pablo II. Él es paraguayo, está acá en misión en Uruguay, en la parroquia de San Miguel Arcángel como párroco. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juanchi, por la invitación y la visita. Aclaración, Pastor es tu nombre, ¿no? Es mi nombre, soy sacerdote. Por las dudas. Sí, presbítero. Me gustaría saber cómo fue tu vocación, cómo descubriste que Dios quería esto para vos. En realidad, la vocación viene como el fruto de un primer encuentro con el Señor a través de una pequeña comunidad, donde comencé a escuchar cosas que en la tradición estaban, digamos, pero de las que no me he enterado. Acerca de el amor de Dios, el perdón de Dios, la belleza de Dios. Con ese primer encuentro que me cambió la vida, porque mi hermano me invitó a escuchar estos encuentros en la parroquia, como que los valores que me guiaron fueron iluminándose de otra manera, ¿no? Y así poco a poco fui descubriendo que cuando explícitamente me preguntaron acerca de una posibilidad de ser sacerdote, yo lo descubrí como algo bello para mí también y comencé a darle seguimiento con muchas dudas, con muchas ayudas también. Creo que un detalle fundamental ha sido el encuentro con lo bello, con la hermosura, digamos, la liturgia, las celebraciones, la música. Un poco también va de la mano de tu carrera, ¿no? Creo que sí, creo que por allí ya Dios me estaba preparando de antemano. De hecho, recuerdo una vez que fuimos como estudiantes todavía de arquitectura a un encuentro en las ruinas jesuíticas, Patrimonio de la Humanidad en el sur del Paraguay, a un encuentro de coros. O sea, nosotros fuimos por cuestiones de la facultad, ¿no? Uh-huh. Para estudiar el patrimonio. Pero coincidió que había un encuentro de coros allí y estaban ejecutando la misa de Domenico Zipoli, que era de las reducciones jesuíticas, y a mí me atrapó. Me Uh-huh. pareció prodigioso lo que era todo eso, ¿no? La belleza de la fe que se plasmaba en esa expresión de la cultura, la arquitectura allí en medio de la selva. Yo decía, esto es enorme, ¿no? Por ahí se fue dando un camino de descubrir que Dios me llamaba a ofrecer mi vida. De hecho, la vocación explícitamente comenzó, digamos, cuando escuché una palabra acerca de la resurrección de Lázaro. Tuvimos un encuentro, se programó el Evangelio y en el Evangelio aparecía a Cristo que llamaba a Lázaro que saliera del sepulcro. Y nos plantearon a los jóvenes que estábamos allí si queríamos, decían directamente, si un joven quiere prestar la voz a Cristo para llamar a los que están en la muerte, que vuelvan a la vida, que se ponga disponible. Y yo sentí que esa era una llamada para mí, que yo quería prestar mi voz para que Cristo siga llamando a los muertos a volver a la vida. ¿Es un llamado interno que sentís? Sí. Sí, Es un llamado que no lo puedes negar. O sea, yo he querido remover, digamos, porque yo tenía un plan de vida, ser arquitecto, un plan de familia, de noviazgo, todo eso. Pero por eso digo que fue un tiempo de cuestionamientos, de ayuda. Porque una vez sentís eso en el corazón, capaz que puede ser
espontáneo, digamos, en la situación del momento, pero después eso hay que sostenerlo con el tiempo, ¿no? ¿Cómo es esa Sí, parte de sostener ese sí a Dios? bien, yo creo que es fundamental en ese sentido la ayuda que la comunidad ofrece, ¿no? El encuentro con la palabra semanalmente, que ayuda también a no anteponerse del todo, aunque la tendencia siempre está, Ujú. ¿no? A que el yo prevalezca, pero la palabra, la liturgia, los hermanos ayudan a relativizarse uno mismo, ¿no? Y tener también como el oído interior abierto a no ser engañados por estos deseos humanos, por decir así, ¿no? Ujú. O sea, creo que es un forcejeo que hace Dios con uno. De hecho, yo recuerdo también que se dice que Don Bosco, experto en educar a los jóvenes, decía que una gran cantidad de jóvenes son llamados, auténticamente llamados a ofrecerse al Señor para el ministerio, pero muchos después dejan de escuchar la llamada, ¿no? Ujú. Y se entiende por qué. O sea, yo pienso que no es cuestión de que uno es mejor que otros, ¿no? Pero de repente yo experimentaba que quería escapar de esto y hacía mis proyectos y mis aventuras. Pero después en la soledad yo no podía negar que Dios me pedía otra cosa, ¿no? Entonces, ¿Dios te eligió a vos o vos lo elegiste a Él? Yo creo que Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa, Él me fue seduciendo y yo lo elegí también después, ¿no? Él ha forcejeado conmigo y yo con Él. Bueno, y ya que hablamos mucho de Dios, me gustaría para los que están escuchando preguntarte que nos aclares un poco qué es Dios para la Iglesia Católica. Bueno, nosotros podemos hablar de Dios porque Él se ha revelado. Y nosotros los católicos fundamentalmente recibimos esta revelación a través de la figura de Jesucristo. Dios hecho hombre, hecho carne. Eh, a partir de allí podemos hablar de Él, ¿no? Porque quién es Él en sí mismo es completamente inabarcable con nuestros discursos o razonamientos. Pero quién es Él según cómo se ha manifestado, sí podemos decirlo, porque es un hecho histórico. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos visto su gloria, dice la Escritura, ¿no? Y los apóstoles hablan también de esta transmisión, de este encuentro, para que el gozo nuestro sea pleno, ¿no? O sea, y la Escritura dice, Dios, si podíamos hacer una síntesis de una fórmula, Dios es amor, dice, ¿no? Quien vive en el amor, entonces tiene una experiencia de Dios. Y de hecho toda la revelación, toda la Escritura es como un esfuerzo, un caminar, digamos, de diferentes puntos de partida hacia encontrar el amor, vivir el amor, manifestar el amor. Muchos santos hablan de la Trinidad. Así. San Agustín, de Trinitate, muchas personas a lo largo de su vida han estudiado este misterio, digamos. ¿De qué está compuesto Dios? Y cada persona divina, ¿cuál es su rol, digamos? Podemos hablar de Él en cuanto Él se ha revelado. Él se ha revelado como Padre. Ahí viene el concepto de Trinidad, teológico de la Trinidad, ¿no? Ujú. Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, como una comunión de personas, ¿no? Entonces, hay un tratado clásico, el Tratado de la Santísima Trinidad, que habla de esta iniciativa de Dios de venir al encuentro del hombre, ¿no? De salir de sí mismo a través de la creación primero, donde se habla de la iniciativa que Dios ha tenido, y después del envío del Espíritu Santo y del envío de su Hijo Jesucristo, para que el hombre pueda conocer la realidad de Dios, ¿no? La relación íntima entre ellos habla ya allí de una comunidad, de una comunión. Y habla también de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a vivir la comunión que en su forma excelsa es el amor, ¿no? Ahí entendemos por qué también la fe cristiana promueve al hombre verdaderamente, ¿no? Porque
experimentamos las fuerzas de la división que no nos permiten vivir la comunión, aunque la deseamos, ¿no? Entonces, el camino para esa comunión es, según la imagen de la Trinidad, dejarnos plasmar por Jesucristo para vivir en el amor a Dios y a los hermanos, ¿no? Dios también está, digamos, en el otro, ¿no? Podemos decir que sí. O sea, de hecho, en la expresión de la creación se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso ya nos habla del contenido que tenemos, ¿no? Uh-huh. Aspiramos a lo infinito, aspiramos a lo divino. No nos conformamos con menos. También eso explica nuestras frustraciones, Uh-huh. nuestras búsquedas, digamos, profundas, porque es como dice el Salmo también, un abismo que soy yo, mi alma, mi espíritu, mi ser. Un abismo llama a otro abismo que es Dios. O sea, son como dos grandes misterios que se buscan, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces podríamos refugiarnos en un engaño, decir, bueno, yo amo a Dios, pero no me importa mucho del hermano. Y la Escritura nos corrige en ese sentido. No se puede amar a Dios, al que no vemos, si no amamos al hermano, al que vemos. Esto no es divinizar al hermano, ¿no? Uh-huh. Pero es reconocer la dignidad que tiene en este plan de comunión, de amor. En esto que hablas de Dios y del amor hacia Dios, pueden haber varios tipos de personas. Personas que hacen el bien, que no reconocen a Dios. Personas que hacen el bien, que reconocen a Dios, pero hacen el bien para poder ir al cielo y no quedarse en el miedo del infierno. Sí. Y personas que creen en Dios, que hacen las cosas bien, actúan bien, pero no por temor a no ir al cielo, sino por amor a Dios. ¿Cómo es esa evolución que podemos tener para llegar a la realidad del amor de Dios? ¿Cuál de las tres sería el mejor caso? ¿Las tres están bien? Bueno, efectivamente, como decíamos antes, hay como puntos de partida muy distintos, ¿no? Nosotros tenemos que partir antes de decir esto, que nosotros venimos, la teología católica habla de que la condición humana ha sido afectada por el pecado original. O sea, tenemos una inclinación al mal. Aspiramos al bien, queremos el bien. San Pablo dice, yo conozco el bien y lo quiero, pero después cuando obro, cuando hago el mal que no quiero, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros aspiramos al bien. Como decíamos al principio también, tenemos aspiraciones divinas, por decir así, ¿no? A Dios. Pero venimos de este terreno. Hemos sido heridos por el pecado original, no destruidos, heridos, condicionados un poco, y estamos inclinados al mal. Y entonces, el camino, sea cual sea, digamos, el origen de nuestra relación con Dios, es un camino de crecimiento, ¿no? Es un recorrido que se tiene que hacer para llegar a la comunión con Dios, para llegar al amor a Dios, ¿no? Claro, lo ideal que los espíritus más que han tenido encuentros místicos con el Señor es buscar el amor por el amor, ¿no? No tanto por el premio. Pero claro, todos los caminos, mientras van orientados hacia Él, nos conducen a esa meta. De hecho, la meta final es amar. Amar. De hecho, el purgatorio es como ese espacio, digamos, por decir espacio, esa condición. Dimensión, sí, estado. Sí, en la que los que no, en esta vida, digamos, no han podido experimentar el amor verdadero, para poder contemplar cara a cara el amor de Dios, entra en una especie de escuelita de apoyo para que con la intercesión de la Iglesia podamos llegar a ser capaces de contemplar el amor, ¿no? Como también dice San Juan de la Cruz, recuerda que en la tarde de la vida serás examinado en el amor. O sea, la meta de toda persona, erróneamente o no, es amar. Es encontrar el amor, es contemplar el amor, fundirse en el amor, ¿no? Pero claro, como venimos de esta herencia del pecado original, lo hacemos con las herramientas que podemos, ¿no? Y en ese sentido se entiende
la ayuda que la Iglesia nos ofrece como madre y maestra. Nos va enseñando como madre y maestra quién es el Padre. Como también pasa biológicamente. Un hijo conoce al Padre porque la madre le ha dicho, Él es tu Padre, ¿no? Y lo conduce hacia Él. Hablando de esto, también me interesa saber qué nos pide la Iglesia Católica para aquellas personas que tienen un despertar espiritual y no saben por dónde arrancar. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica nos ofrece, nos pide, nos apoya, nos ayuda? ¿Por dónde empezamos, digamos? Bueno, es interesante porque la Iglesia Católica ha sido querida, pensada por Jesucristo para cumplir una misión. La misión en aquel momento de la confesión de fe de Pedro, cuando Jesús le pregunta a Pedro, a sus discípulos, y a Pedro responde, le dice, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y ellos responden con buenas opiniones acerca del Hijo del Hombre. Pero después Jesús acentúa aún más esta pregunta y la vuelca directamente a ellos, a los discípulos que están allí, y en ellos a todos los discípulos de todos los tiempos, preguntándole, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, ¿no? Hacen una profesión de fe maravillosa, diciendo que Él es el Hijo de Dios, vivo. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre, que está en el cielo. Y como consecuencia de esta confesión de fe, ahí aparece la Iglesia, cuando le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la Iglesia. Y ahí aparecen los aspectos de la misión de la Iglesia, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, una primera misión de la Iglesia es ir con el anuncio del Evangelio a romper las puertas del infierno. No es defenderse del mal, no, es atacar al mal. Uh-huh. Por eso los misioneros de todos los tiempos son heroicos, maravillosamente valientes, porque llevan esta palabra. O sea, las puertas del infierno, en esta imagen de los antiguos reinos que tenían murallas y puertas, que son la parte vulnerable, por decir así, de un reino, pero que se defiende mucho. Sin embargo, esas puertas no prevalecen ante el anuncio. O sea, la Iglesia ofrece al mundo esto. Es lo que debe ofrecer. Ha tenido, digamos, enfoques, variaciones, pero en el fondo el núcleo es este. Anunciar al mundo la liberación, la salvación, el reino de los cielos. Y después también, consecuencia de esto, el perdón de los pecados. Porque en realidad lo que nos aleja del hermano, lo que nos aleja de nosotros mismos y de Dios es el pecado. No son, digamos, otras cosas, también importantes, ¿no? Pero que por lo menos muchas veces son fruto del pecado, ¿no? Pero, ¿y quién quita el pecado? ¿Quién quita el pecado? De hecho, Jesús escandaliza porque Él perdona una cosa que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Él perdona los pecados y da a la Iglesia, por eso el ministerio sacerdotal también es tan importante, da a la Iglesia esta potestad de perdonar los pecados. Es lo que la Iglesia ofrece al mundo herido, al hombre que busca la verdad, ¿no? Después, todavía más concretamente, todo esto la Iglesia lo ofrece en el seno de una comunidad. Hay que subrayar mucho esto en este tiempo donde surgen muchos individualismos, ¿no? Personas autodidactas que leen, que viven una espiritualidad personal, individual, que son caminos, pero digamos, comienzan a ser concretos cuando se convierten en una comunidad de hermanos que se encuentran, que en el encuentro experimentan que Dios aparece. Recuerdo en el tiempo de la Pascua aparece un personaje también muy importante para nuestra fe, que es Santo Tomás, el apóstol, que cuando los discípulos que se han reunido le cuentan, ¿no?, que Jesús apareció, que lo vieron, que se llenaron de alegría, este hombre a favor nuestro dice, yo si no veo
las heridas de su costado, si no meto la mano en el costado, si no meto el dedo en la mano herida, no creeré. Dice, ¿no? Y después el Evangelio subraya muy metódicamente, dice 8 días después, como indicando un ritmo litúrgico, un tiempo donde los discípulos se reúnen y en esa reunión acontece nuevamente la presencia del Señor, ¿no? Entonces la comunidad. La comunidad creo que es el regalo más grande que Dios ha dejado para el mundo. Hablaste de la confesión. Muchas personas que no son católicas, pero sí son cristianas, se preguntan por qué exponer tus pecados delante de una persona si Dios, que está en lo secreto, lo ve todo. Sí. ¿Por qué es tan importante la confesión de los pecados para nuestra iglesia? Bien, es importante, primero que nada porque lo dice el Señor. El Señor dice, deja a los discípulos, les sopla, cuando Él resucita, sopla sobre ellos su aliento de vida, su Espíritu Santo, y le dice, explícitamente les ordena perdonar los pecados, aquellos que se arrepienten, ¿no? Y ese acto que se hace aquí en la tierra tiene consecuencia directa en el cielo, en el mundo de Dios, por decir así, ¿no? O sea, primero que nada porque lo dice el Señor. Los evangelios no nos quieren engañar. Los evangelios transmiten la verdad con el lenguaje que tiene el evangelio del encuentro de estos discípulos, de estos apóstoles, de estos hermanos con el Señor, ¿no? Después también ya la tradición hebraica conocía esta realidad, que tiene una connotación psicológica importantísima. Nosotros necesitamos expresar la culpa. Nosotros si hemos cometido el mal, si no lo expresamos, si no nos arrepentimos, si no nos desdecimos, el mal queda larvado dentro de nosotros y nos carcome, nos va vaciando. Entonces también humanamente, no puedo decir psicológicamente porque entrar en una ciencia que no conozco mucho, pero humanamente también es necesario, ¿no? Pero fundamentalmente porque la obra de Jesucristo más importante es para perdonar los pecados. ¿Y cómo se aplica el perdón de los pecados a la humanidad, al hombre herido por el pecado? A través de este ministerio que Cristo ha dejado, ¿no? De hecho, cuando nosotros recordamos la pasión de Cristo y la síntesis de la pasión de Cristo, que es la Eucaristía, cuando elevamos el cáliz, que es la sangre de Cristo, repetimos esto que Jesús dice, ¿no? La sangre derramada para el perdón de los pecados. Esta realidad, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica al mundo? A través de este sacramento del perdón, que no es el juicio, ¿no? No es una morbosidad de conocer el mal que el otro ha cometido. Es dar la posibilidad de liberar del mal al hombre que ha caído en él, ¿no? Hay una imagen también muy plástica de esto cuando San Francisco de Sales, el santo de la dulzura, dice, ¿no?, en una de sus enseñanzas que como el demonio, que es la serpiente en la escritura, el demonio instila el veneno con la boca, te muerde con la boca y ahí te deja el veneno. Él dice, también nosotros con la boca, o sea, confesando, expulsamos el veneno. Pero lo hacemos en ese contexto del sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados. Y recibimos en ese sacramento las palabras de absolución que Jesús mismo nos ha encomendado llevar adelante. También algo que estoy pensando ahora mismo es el hecho de estar en tu cuarto pensando en tus pecados. Puede ser simplemente eso, ¿no? Un pensamiento como cualquier pensamiento más. Bueno, eso forma parte también de este proceso, porque es un examen de conciencia. Un examen de conciencia que nos empuja al arrepentimiento y a la confesión. Para mí ahí empieza, pero eso tiene que expresarse, ¿no? Sí. Porque si no queda como un mero pensamiento más. No solamente expresarse, ¿no? Porque también puede ser una mera confesión más, o sea, decirlo de labios para afuera, decirlo, aunque sea verdadero, ¿no?
sino que se dé un movimiento de cambio, de conversión, que se dé la posibilidad de vivir una vida nueva. De hecho, Jesús por eso dice, cuando comienza el anuncio del Evangelio, dice, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está a la puerta. O sea, la realidad ha cambiado, dice de otra manera, ¿no? O sea, nuestro mundo que vive de espaldas a Dios, que piensa que Dios se ha olvidado de nosotros, Jesucristo dice, no, el reino de Dios está aquí. Entonces se puede vivir de otra manera. Y como consecuencia de eso dice, conviértanse, arrepiéntanse. La conversión quiere decir un cambio de mentalidad, ¿no? Viene de esta palabra compuesta del griego metanoia, más allá, metanus, más allá de la mente, más allá del pensamiento, más allá, ¿no? O sea, y por eso es permanente. Por eso no es que una vez, claro, dejo la vida errónea, me encamino por la vía correcta, pero en esa vía voy avanzando cada vez más allá del razonamiento del mundo, de la mentalidad del mundo, por decir así, ¿no? Que es potente, que nos seduce, nos catequiza, nos educa, nos condiciona, y por eso también San Pablo dice, no se conformen con esta mentalidad, ¿no? Antes bien, transfórmense para conocer la voluntad de Dios. Todo esto está detrás, ¿no? Pero porque hay una iniciativa, no es un esfuerzo humano, digamos así, de coherencia, sino porque hay una iniciativa, alguien que se pone delante de ti primero y tú quieres responderle. El amor pide amor. Quiero hacerte una pregunta, pero antes me gustaría saber qué es el pecado. Porque hemos escuchado hablar de diversos pecados, que también es relacionado a la cultura, a la moralidad del hombre occidental por lo menos. Sí. Y me gustaría saber qué es el pecado. Bueno, podemos decir, a mí vienen dos imágenes, ¿no? El pecado es la muerte, primero que nada, ¿no? Y hay una imagen muy, muy clara de esto en el Evangelio, del hijo pródigo, que está muy lindo en el Evangelio de Lucas, donde cuando este hijo pródigo pide al padre la parte de herencia que le corresponde, deja su patria, se va a un país lejano, se pierde su sustancia, su dinero, y a sí mismo se pierde, y llega a tener hambre, quiere comer la comida de los cerdos, no se lo dan, y él en el extremo, digamos, antes de llegar al final, recapacita y piensa cómo es vivir en la casa del Padre. Elabora una estrategia de retorno, un discurso, y vuelve. El Padre le espera y lo acoge. Nunca dejó de esperarle. Apenas lo ve, dice el Evangelio, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó, mandó a hacer una fiesta para él. Y el argumento muy sencillo que nos permite decir esto, de que el pecado es la muerte, dice el Padre, hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. El pecado es entrar en la muerte. Y volver a la vida es volver a la casa del Padre. Esta es la primera imagen, ¿no? O sea, vivir una no vida, eso es el pecado. Es morir, es perder tus propios bienes, perderte a ti mismo, ¿no? Tu sustancia. Después San Agustín también, que es un genio, que dice, ¿no?, que el pecado consiste en amarse tanto, tanto, tanto a sí mismo, mi yo, mi propia vida, mi criterio, mi razón, mis gustos, mi tiempo, es amarse tanto, tanto a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Lo que Dios dice no me importa, ni me interesa, ni lo considero. Y la conversión es amar tanto, tanto a Dios, llegar a amar tanto, tanto a Dios, hasta olvidarme de mí. O sea que son imágenes complementarias, ¿no? Después, claramente, el pecado se puede concretizar de tantas maneras, ¿no? Sabemos que en la iglesia primitiva los pecados, digamos, de muerte eran fundamentalmente 3. Y los 3 tienen que ver con cortar con la fuente de la vida, ¿no? El adulterio, que corta la vida del amor matrimonial, de la fidelidad,
de la verdad del amor, el homicidio, que termina directamente con la vida del prójimo, y curiosamente la apostasía, cortar con la vida de Dios, o sea, cortar con Dios, ¿no? Y quedarse en un mundo puramente autorreferencial. Esos eran los tres grandes pecados, ¿no? Pero tiene este punto en común que decíamos antes, ¿no? Te hacen entrar en la muerte, te hacen perderte, pensando que te has encontrado, pensando que eso es amarte a ti mismo, ¿no? Por eso es tan grande la obra de la Iglesia, de Jesucristo, de ofrecer el perdón, de reconciliar al mundo. De hecho, nosotros vivimos, más allá del sacramento, que es tan importante, vivimos una sociedad, un mundo, una cultura ya universal, global prácticamente, conflictiva. No hay reconciliación. O sea, muy, muy difícilmente se da la reconciliación. Sí, el perdón es casi imposible. El perdón es una palabra, casi una mala palabra muchas veces, ¿no? Exacto. Porque indica debilidad, ¿no? Perder tu dignidad, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Escuchamos hablar de varios pecados. Los pecados capitales, los pecados veniales, los pecados mortales, el pecado original. Uh-huh. ¿En qué consiste cada uno de esta división de pecados? Bueno, eso básicamente tiene que ver con una pedagogía de la Iglesia, ¿no? Para que podamos tomar conciencia de esta realidad que nos amenaza. El pecado original es como la expresión, como decíamos antes, de nuestra condición. No podemos ignorar cuando elaboramos un proyecto social, un proyecto de vida, que nosotros tenemos esta debilidad, que estamos inclinados al mal. Por eso es importante vigilar, ser prudentes. Por eso es importante también cuando juzgamos la realidad, poner este dato en el cálculo, ¿no? El pecado original, como el marco de referencia donde se mueven los hombres, ¿no? Y después los pecados, en la categorización de los pecados, de las acciones que nos introducen en la muerte, se habla de los pecados mortales y los pecados veniales, ¿no? Mortales con respecto a esto que decíamos, aquellos que te hacen entrar en la muerte del ser, la muerte ontológica, donde vives, digamos, pero tu vida no tiene sentido. Es como como una vorágine de puro egoísmo, de buscarse permanentemente a sí mismo, del propio interés, donde los demás prácticamente no existen, sino es en función de uno, ¿no? Pecados mortales. Pecados veniales son aquellos que se podría decir debidos a la debilidad humana. O sea, que el hombre es frágil y que debido a esa fragilidad comete errores, pero que no le hacen, digamos, perder totalmente la amistad con Dios. Que pueden llegar a, si uno no se revisa, si uno no se... Se acumula, digamos, también muchos Se pecados acumula veniales. y crea un ambiente como una condición que permite ir a más, ¿no? Es como una represa que contiene mucha agua, de repente aparece una grieta y esa grieta no se cura y de repente aparece al improviso, se rompe la represa y genera un caos, ¿no? Exacto. Una idealización ahí. Sí. Me gustaría centrarme en estos pecados mortales. ¿Qué se tiene que cumplir para que un pecado sea mortal? ¿Qué condiciones? Bien. Fundamentalmente hace falta que sea una materia grave. Una materia importante, grave. Por eso ya decíamos, es distinto del pecado venial. Una materia grave, concreta, donde una persona con total libertad, o sea, sabiendo de lo que se trata, aún así da un deliberado consenso, dice que sí, ¿no? Entonces lleva a una ruptura consciente de la relación con Dios y de la relación con el prójimo, con la verdad. Y es entrar en la muerte, fruto de esto, ¿no? Hablamos entonces de materia grave, pleno consentimiento y pleno conocimiento. Sí. Me gustaría hacer algún ejercicio. Por ejemplo, yo voy con el auto, con el coche, conduciendo. De repente, mis ojos se encandilan por el sol, atropello a un señor y pierde la vida. Estamos hablando de un asesinato.
¿no? Es materia grave, tengo conocimiento, pero yo consentí, ahí se da el pecado mortal. Claro, no es un pecado mortal, es la muerte accidental de una persona. Pero allí falta el deliberado consentimiento. O sea, no es que, a no ser que hayas tenido el plan de hacerlo y Exacto. busques las condiciones, digamos, para justificarlo. Pero Partimos de esa base entonces que tienen que cumplirse los 3 requisitos sí o sí para... sí. De hecho, para apuntar un poquito Sí. sobre esto, el Catecismo de la Iglesia Católica habla que muchas veces en algunos pecados hay que tener en cuenta también la falta del conocimiento de la materia que se trata, ¿no? Entonces, para que el juicio sea acorde con esa realidad, ¿no? Me gustaría entonces que las personas conozcan que nos separaron de Dios. ¿Cuál es la materia grave? ¿En qué nos podemos basar para decir, bueno, esto es materia grave, si lo hago y lo consiento, me alejo de Dios? ¿Qué actos son los que me separan y son materia grave? Bien, sería una lista larguísima de actos, pero pienso que nos puede ayudar como un marco más restringido pensar en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, de hecho, nosotros los conocemos como mandamientos, pero en la Escritura se manifiestan como palabras de vida. Uh-huh. O sea, quien no vive esas palabras, no vive la vida. Entonces se puede decir que los 10 mandamientos son aquellos que nos dicen, estas materias son importantes, no puedo pasarlas, olvidarlas, no considerarlas en el planteamiento. Ahí fundamentalmente aparece en primer lugar la vida, la dignidad de la vida, la dignidad de la sexualidad, el aspecto no negociable de la verdad, no dar el falso testimonio, vivir en la verdad, ¿no? Y son como principios de los cuales después se derivan muchas acciones. Uh-huh. De hecho, cuanto más nos acercamos a una relación franca, verdadera con el Señor, tanto más nos damos cuenta de que hay acciones que parecen insignificantes, pero son importantes, ¿no? Esto no para convertirnos en legalistas o escrupulosos, ¿no? Uh-huh. Que también es un pecado ser escrupuloso, ¿no? Uh-huh. Ver el mal por todas partes, no. Pero para reconocer la dignidad que tenemos, ¿no? Sí, también para conocer qué es lo que nos separa realmente de Dios, ¿no? Sí. Porque si uno en un despertar espiritual o ya entrando en la fe, que ahora vamos a hablar de qué significa tener fe, qué es la fe, cómo se puede pedir, en eso también está el poder tener esa relación con Dios. Porque si vos no conocés lo que te aleja de Dios, jamás lo vas a poder amar en su plenitud, ¿no? Claro, igual entrando en esta materia, hay que considerar siempre el hecho de que se da en una relación con Él, la conciencia de nuestro camino, ¿no? Se tiene que dar, no puede ser una relación fruto de normas uh-huh. de antemano. Las normas vienen después, o sea, resultan uh-huh. Para custodiar la relación, pero lo primero es la relación con Él. Ahora me retrotraigo porque te dije que quería preguntarte qué era el pecado para hacerte una pregunta. Ajá. ¿Qué le podrías decir a esas personas que conocen su pecado, que cada vez que se van a confesar es el mismo pecado, y cada vez es el mismo, y le da vergüenza ir a confesarse con el mismo cura porque otra vez me va a decir, va a pensar que voy a quedar siempre lo mismo? ¿Y qué le podés decir a esa persona que tiene identificado su pecado, que siempre cae en lo mismo, que tiene desesperanza por no poder superar? Bueno, primero que nada, creo que tenga los mismos pecados ya es una buena noticia, que no tiene otros nuevos. Primero le diría eso, ¿no? Que, bueno, que tenga ánimo y que fundamentalmente aproveche el conocer su propia fragilidad para abrirse a una alianza cada vez más grande con Dios. Que no desaproveche la posibilidad de convertirse. Nuestra fragilidad está allí para eso, permanentemente, ¿no? Porque muchas veces
hay como una dificultad en un perfeccionismo, por decir así. Yo, como ya no cometo estos pecados, entonces estoy en una posición más perfecta, ¿no? Y sin embargo, no. Sin embargo, el conocer nuestra fragilidad, vivir nuestra propia fragilidad, es el ámbito, el espacio donde podemos abrirnos a la alianza con Dios. Se cuenta que los padres de la iglesia, hay muchas anécdotas en ese sentido, cuando un monje joven pregunta a un anciano, ¿hasta cuándo tengo que seguir combatiendo con esta fragilidad, con este pecado? Algunos piensan, bueno, serán pecados de la sexualidad, ¿no? O del orgullo, el amor de sí. Y entonces el viejo experimentado le dice, hasta que vuelva el Señor y te encuentre o caído y pase de largo, o levantado y te lleve con él. O sea, no escapamos de la fragilidad y de la precariedad. Y tampoco nos escandalizamos de ser frágiles y de ser precarios. Aprovechamos nuestra pobreza para vivir en el frente de batalla cada día esperando al Señor. Hay algo hermoso que escuché de un actor español, que él estaba frustrado con esto de, bueno, caigo siempre en el mismo pecado, ¿cuándo podré estar bien espiritualmente? Y dice que un amigo le dijo qué suerte que tenían los mismos pecados, porque ahí Dios le estaba mostrando su salvación. Esto me parece muy bueno porque si bien no es un permiso para pecar, sino todo lo contrario, está dando una batalla clara donde encontrar a Dios, porque superando esos obstáculos es donde Jesús, Dios te prueba y bueno, ahí está tu premio y tu encuentro y va fortaleciendo su amor, ¿no? Sí, sin duda alguna. La perfección que el Evangelio nos pide es de otro tipo. No es de una autorreferencia, de un currículum que tengamos que presentar al Señor, sino, dice el Evangelio, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, en la misericordia. Es la misericordia, la perfección de los cristianos, digamos, ¿no? Y después lo otro que decíamos, cuando hablamos del pecado también, no podemos ignorar el condicionamiento que nos deja el pecado original, la inclinación al mal, que en realidad también teológicamente se habla de la palabra concupiscencia, ¿no? Concupiscencia, que es como el movimiento que está en nosotros, que viene del pecado, de la memoria del pecado que hemos cometido, que nos empuja al pecado, pero en sí mismo no es pecado. O sea, ese forcejeo, ese combate que nos permite ser lúcidos, nos permite dar el combate, ¿no? Con respecto a eso se cuenta también de San Antonio del desierto, que queriendo vivir una vida santa, se retira al desierto y Jesús le permite tener una visión acerca de todas las tentaciones a las que puede ser sometido un hombre, ¿no? Y él, viendo todo tipo de tentaciones, se descorazona y le dice al Señor, Señor, y si es así, ¿quién se podrá salvar? Si yo pienso todas las tentaciones que me esperan, o que te esperan, y de cuál tipo, de cuál entidad, qué cantidad, uno se queda descorazonado, ¿no? Y Jesús le dice, Antonio le pregunta, ¿quién se podrá salvar? Y Jesús le dice, el humilde, el que vive consciente de su pequeñez, de su realidad, ¿no? Entonces, yo pienso que también en ese sentido hay una pedagogía en que Dios deja en nuestra vida una espina en la carne. El mismo San Pablo también se cuenta que era muy, muy impetuoso y él tenía una espina en la carne, no sabemos qué. Podemos también allí hacer una novela, decir, será esto, aquello. Pero él tenía una espina seria en la carne, una realidad que le humillaba o que le molestaba.
y se lo pide al Señor solemnemente, hace vigilias, hace actos de petición, digamos, ¿no? Y el Señor le responde diciéndole que se quede con eso, diciéndole: Pablo, te basta mi gracia. Tú quieres ser fuerte, te basta mi gracia, ¿no? Mi fortaleza se manifiesta perfecta en tu debilidad. Como decías bien, no es para vivir una vida mediocre, para decir, tengo permiso para pecar. Dios no Sino nos da al revés, para luchar contra eso, ¿no? para vivir con serenidad el combate. Me gustaría ahora centrarme en la figura, en una de las figuras de la Trinidad, de Dios, que es Jesucristo. ¿Jesucristo realmente existió? Por supuesto. Los libros de historia lo narran, los evangelios también, concretamente, ¿no? De hecho, el evangelio de Lucas, por ejemplo, sitúa el nacimiento de Jesús en el atlas, digamos, del mundo histórico, cuando dice: en el año 14 del rey Quirino, para el censo fueron José y María al pueblo natal de José, ¿no? Y ahí, estando en ese lugar, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y cuenta, ¿no? que llevaban pañales, que nació el niño y lo envolvió en pañales, ¿no? O sea, históricamente es un hecho. Históricamente, además, hay más de 40 fuentes que no son católicas, que no son cristianas, que están obviamente en contra de que Jesús era el Mesías, Sí, sí. pero que está contemplado que existió, así como también Poncio Pilato. Es más, hay una estadística que dice que Jesús tiene, o sea, hay más probabilidad que haya existido Jesús que el propio César. O sea, hay muchas más fuentes sobre la existencia de Jesús Sí, que sí. sobre la existencia del César. Sí. De cualquier manera, es como una concesión que se da al diálogo con la cultura, ¿no? Pero realmente Jesús de Nazaret es Jesús histórico y es Dios. Es parte de la Trinidad. O sea, no hay un doble Jesús, por decir así. Una cosa es Jesús histórico y otra cosa es lo que los evangelios narran de él. El Jesús histórico es el Jesús de los evangelios, que nos hace conocer al Padre y que ha llegado al mundo en la plenitud de los tiempos, dice la Escritura también, ¿no? Yo creo que en esta pregunta es importante siempre considerar la veracidad de las fuentes bíblicas, que están escritas no para engañarnos. Entonces, claro, frente a los hechos, también a los hechos históricos de la historia contemporánea, por decir así, hay acontecimientos que hay personas que niegan, ¿no? Entonces, habría que preguntarse allí acerca de la auténtica búsqueda de la verdad que cada uno tiene frente a los acontecimientos, ¿no? Después está el significado que los acontecimientos tienen. Pero una base fundamental es reconocer el acontecimiento. No es un mito. Jesús no está dentro de la mitología, por decir así, ¿no? Exacto, además se escribió... Está dentro de la historia. Los evangelios se escribieron después de que Jesús, en el primer siglo, o sea... Sí. Es muy raro que esto pase, porque por lo general siempre se va haciendo una bola y a los 200, 300 años hacen escrituras sobre algo que pasó. Los evangelios son contemporáneos a Jesús. Sí. Digamos, la comunidad, los primeros discípulos han ido recibiendo y transmitiendo oralmente los acontecimientos y después han ido plasmando en la escritura la experiencia. O sea, Dios acontece primero y después ese acontecimiento narrado, sintetizado, se va plasmando en la escritura, ¿no? Se cristaliza en la escritura, por decir así, ¿no? Pero la palabra precede, la acción de Dios precede. Me gustaría entonces hablar de dos cosas, del sufrimiento y de la cruz. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios también se hizo hombre y sufrió por nosotros? ¿Qué sentido tiene? Sí. Es una gran pregunta, la pregunta acerca del sufrimiento. Ya la Escritura aborda esta pregunta de varias maneras, ¿no? El libro de Job es como una primera gran síntesis de ¿por qué sufrir? ¿Por qué el sufrimiento del hombre? ¿Dónde está Dios
cuando el hombre sufre. Y peor aún, digamos, para una mentalidad hebrea, pensar que Dios que es inmutable, que es impasible, entre en el sufrimiento en la persona de Jesús. Sin embargo, Jesucristo ha entrado en esta llaga de la humanidad para darle una respuesta. Y la respuesta nos satisface a todos, no nos satisface. Ujú. Porque él habla de que el hombre, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, aprende la obediencia a través del sufrimiento, no a través del bienestar, a través del sufrimiento. Y él mismo entra en el sufrimiento que le implica hacer la voluntad del Padre. En ese sentido es significativo el momento de la oración en el Getsemaní, cuando Jesús se enfrenta a su hora y va con sus discípulos queridos al huerto del Getsemaní para orar, y en la oración le pide al Padre no entrar en el sufrimiento. Aleja de mí este cáliz. El cáliz es la imagen de la pasión. Y sin embargo hay como un choque de voluntades allí, por decir así, donde está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y Jesús, a fuerza de sufrir, de rezar, de considerar quién es el Padre, doblega, por decir así, la voluntad del hombre y entra en sinergia, en armonía con Dios. Y llega a decir, no mi voluntad, sino la tuya. Aunque eso para él implique la muerte. Él ya lo sabía, porque ya antes había dicho a sus discípulos también, el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. O sea, el poder entrar en el poder fructificar a través de la muerte, a través de la negación, a través del sufrimiento, es una enorme novedad que trae Jesucristo para nosotros también, ¿no? No nos quita el escándalo del sufrimiento, pero le explica. Como decías, para algunas personas Jesús iba a ser un gran líder, o sea, el Mesías, digamos, ¿no? Iba a derrocar a los romanos, iba a hacer grandes cosas. Uh-huh. Y sin embargo, su vida fue un sin cesar de sufrimiento. Hasta sus últimos días en la cruz. ¿Qué significado tiene la cruz para un cristiano? Bueno, es el significado que Cristo le ha dado, ¿no? De hecho, habría que decir también que ya el Antiguo Testamento preparaba una manifestación de este tipo a través de la figura del siervo sufriente, que carga sobre sí los pecados de su pueblo y que no se resiste, que no abre la boca, que endurece el rostro como un pedernal, ¿no? Y los evangelios, tomando esta expresión de los profetas, ven que en Jesús se cumple esta profecía, ¿no? Él es aquel que viene, que no se defiende, que es el Cordero, que carga sobre sí los pecados de la multitud, y que habla de la cruz como el camino de la máxima libertad, ¿no? Cuando habla del seguimiento, él dice, ¿no? El que no renuncia a sí mismo no puede ser discípulo mío. El que no carga su cruz cada día no puede ser mi discípulo, dice, ¿no? Y ser discípulo de Cristo él lo ha dicho también, ¿no? Cuando habla de conocer la verdad. Dice, si son discípulos míos, van a conocer la verdad. Y la verdad les hará libres. Entonces, el camino del discípulo es imposible sin la cruz, según su propia palabra, ¿no? Entonces, el camino de la libertad, podemos deducir también, es imposible sin la cruz. El espacio de la mayor libertad es cuando el hombre puede, y de hecho Jesús en la cruz cumple el mandamiento, el primer mandamiento que dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Y en la cruz aparece plasmada esta imagen. Cristo ama a Dios, al Padre, tanto que le ha dado su propia voluntad, se ha entregado a Él, y se deja crucificar, sujetar las manos en la cruz, se deja coronar de espinas la mente, la fuerza,
y se deja atravesar el corazón. Y experimenta allí y nos deja el legado de la libertad, que quiere decir amar verdaderamente, ¿no? Suponete que estamos en la época de Jesús, somos judíos, escuchamos al Mesías, que se viene el Mesías, que está el Mesías, que hay rumores. ¿Qué significado le damos a que el Mesías, que podría hacer cualquier cosa, dependiendo de él, elige por su propia voluntad morir en una cruz? Porque podría haber ascendido a los cielos de forma espiritual, haber hecho milagros más allá de toda comprensión de los discípulos, es decir, podría haber hecho 1.000.000 de cosas. Sin embargo, nace humilde y muere humilde. ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Porque no se entiende tampoco a veces el tema de la cruz en sí. ¿Por qué murió en la cruz? ¿No? Sí. Bien, es un tema delicadísimo, ¿no? Primero que nada, lo último que has dicho, el signo que Dios nos muestra de su divinidad en la persona de Jesús es el signo de la humildad. Justamente es una contradicción enorme porque esperaríamos una majestad. Exacto. Una majestad aplastante, cuanto menos, ¿no? Y sin embargo, Él se manifiesta en muchísimos signos. Lo vemos cada año en la Semana Santa, el Domingo de Ramos, cuando entra, dice entrada triunfal y entra en un asno, montado en un burrito. Bueno, también eso fue una profecía de Isaías, ¿no? También. Sí. Que el Mesías iba a entrar. Entonces, creo que el hecho de la cruz, la libertad de Jesús consistía en hacer la voluntad del Padre. Él descubre en las Escrituras como el libreto para poder vivir su propia vida. O sea, su libertad se expresa obedeciendo al Padre. Esta es como una gran señal también que nos ayuda a entender la riqueza de la Escritura. De hecho, el Evangelio de Mateo muchas veces dice, ¿no? Estaba escrito, o para que se cumpliera la Escritura. Aconteció esto, aquello, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos el porqué de este desenlace, primero podríamos decir, porque está escrito. Porque Dios ha pensado salvar al mundo de esta manera. Pero no nos basta esa respuesta. También podríamos argumentar, y de hecho se ha pensado en el hecho de que todos los pecados del mundo, todas las injusticias que los hombres han cometido a lo largo de la historia, ¿quién las paga? ¿Cómo se puede, hacer justicia de tantos inocentes que han sido abusados, que han sufrido injusticias a lo largo de la historia? Uh-huh. Tiene que ser alguien que esté dispuesto a derramar su sangre. La redención se da a través del derramamiento de la sangre. Y el que ha estado predispuesto y dispuesto a hacerlo ha sido Jesús. Él ha hablado explícitamente de esta realidad, ¿no? Cuando lavó los pies a sus discípulos, que les invitó a formar parte de su proyecto, le lavó los pies y habló de esta necesidad de derramar su sangre. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. En él se da, por decir así, la redención, el rescate y la justicia. O sea, de otra manera no se podría dar. De hecho, hay una perplejidad que tienen los discípulos de Emaús frente a esto, ¿no? Cuando lo ven fracasado y dejan Jerusalén y van caminando con el semblante triste, dicen, nosotros pensábamos que Él iba a ser el Redentor de Israel. Cuando están hablando con este caminante anónimo que era Jesús. Y no entienden. Esto que decías tú antes, hay cosas que no entendemos, ¿no? Del porqué de todo esto, ¿no? Y yo pienso que hay una respuesta para esto. Querríamos entenderlo con herramientas históricas, herramientas científicas, psicológicas,
que está bien, porque nos aportan ayudas, ¿no? Pero la herramienta para entender la obra de Jesús es la Escritura. Y ahí a los discípulos de Maíz aparece que ellos a un cierto momento le invitan a Jesús a quedarse y dice el Evangelio que les explicó, les dio como un encuentro con la palabra, les explicó en todas las Escrituras todo lo referente al Mesías. Y todo estaba escrito. O sea que en la Escritura está el porqué, está la explicación. Por eso es tan importante lo que el concilio ha hecho también, el Concilio Vaticano II, poniendo al centro una constitución sobre la palabra de Dios, Dei Verbum, la palabra de Dios. Y Benedicto, cuando terminó el sínodo sobre la palabra, que se hizo con todos los obispos en aquel, no recuerdo el año, una síntesis que hizo de este documento dice: la realidad es la palabra. O sea que nosotros nos enfrentamos a, verdad que somos un mundo interdisciplinario, por decir así, ¿no? Amplio, y aquí en nuestra sociedad también somos una voz más, pero démosle el espacio que tiene a la palabra. Ella nos explica. En redes sociales he visto que una persona estaba en contra de llevar algo así, un crucifijo, digamos, que llevan muchos católicos, porque significaba un sacrilegio para él. Explicaba que llevar una cruz en el pecho es todo menos lo que querría Jesucristo, ¿no? Y para él implica sufrimiento, para él implica la redención del mundo. ¿Por qué llevamos esta cruz y por qué es tan importante? Bueno, se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Pero pienso que los que llevan una cruz, un signo de Cristo, en realidad lo llevan como un modo de reconocer y de acoger el don que él ha hecho de sí mismo por mí, el combate que él ha vivido por mí, las tentaciones que ha soportado por mí, el sudor que ha derramado por mí, la sangre que ha derramado por mí. O sea que es la experiencia del amor. Es un modo de expresar el amor hacia el Redentor. Hablando del amor, quiero retrotraerme también al principio, donde vos decías que Dios es amor. Me gustaría saber si Dios ama igual a un ladrón que a alguien que hace el bien, a un asesino, que a una persona que trabaja, que le da a su familia lo que necesita. Si Dios es amor, ¿Dios ama a todos por igual? Sí, se puede decir sin duda alguna que sí. La realidad no es que Dios no ame, el drama es que el hombre no ama. Pero Dios ama, de hecho crea por amor. De hecho, ya en el Antiguo Testamento se dice que todo lo que ha sido creado por Dios lo ha hecho porque Él ha querido crear. Si no lo hubiera querido hacer, no lo hubiera hecho. Y lo que Él ha creado lo ama. Nosotros tenemos esta certeza. Y el drama nuestro es que no amamos. Y tal vez eso también explica el mal que cometemos, ¿no? Que cometen las personas de las que se ha publicado su pecado, los nuestros no. La realidad es que el amor que Dios nos muestra es para que nosotros podamos devolverle amor. El amor pide amor. Y claramente en la parábola del hijo pródigo se expresa este amor del Padre. El Padre ama a todos por igual, y quiere que salgan de la muerte, que vuelvan a la casa del Padre. Aristóteles hizo un principio, que es el principio de no contradicción, que después Santo Tomás de Aquino lo trajo a la filosofía tradicional de la Iglesia, donde afirma que una afirmación no puede ser verdadera y falsa a la vez. Sí. ¿Por qué la Iglesia Católica es la verdad y no la falsedad? ¿Por qué ahí está Dios realmente? Bien, en realidad en la Iglesia Católica subsiste la verdad. No es que la Iglesia sea dueña de la verdad, ¿no? Que muchas veces se ha acusado a la Iglesia de pretender ser la dueña de la verdad, ¿no? Se entiende fácilmente pensando en lo que Jesús dice de sí mismo. Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida.
En ese sentido, la iglesia es como el candelabro donde se expone la presencia, la figura de Jesucristo, su enseñanza. Y en ese sentido es la verdad, ¿no? Y después, históricamente, en la conducta de los miembros de la iglesia, claramente se ven pecados graves también, ¿no? Pero la iglesia nunca ha enseñado el error. Ha cometido errores, pero en la doctrina de la iglesia no se ha promovido la enseñanza del error, ¿no? La verdad es Cristo. Y por eso también en un mundo lleno de tolerancias, a veces irrita un poco hablar de la verdad en mayúscula, ¿no? Ujú. Porque como decimos, hay muchas verdades y esta es una más. A mí me encanta la ciencia. Me apasiona la cuántica, la física, pero es verdad que todo tiene un límite. Como decía, es un conjunto de verdades transitorias. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser desmontado y Sí. hay una nueva verdad. Sí, sí. De hecho, que hay como una falsabilidad que la comunidad científica busca, ¿no? Hacer Exacto. caer paradigmas para encontrar otros nuevos. Sí, es una carrera que hay entre ellos para... Sí, sí. ¿Puede coexistir la ciencia y Dios? Coexistir. Sí. Puede coexistir. Porque la realidad de Dios es vastísima y se van conociendo, digamos. También allí aparece como esta gradualidad del conocimiento, de la revelación también, ¿no? Se va dando gradualmente, no de una vez. Eso acontece a nivel personal, digamos, a nivel de la comunidad, de nuevas comunidades, pero también a nivel del cuerpo completo de la iglesia, ¿no? Hay en la doctrina de la iglesia un crecimiento y se va avanzando, ¿no? No existe una contradicción entre fe y razón, o entre ciencia y fe. Existe una complementariedad, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos poner como último criterio, como el criterio principal, la razón, entonces sí podemos entrar en un conflicto, porque la razón tiene su campo de acción, su campo de intervención, y la fe tiene el suyo. De hecho, el Papa Juan Pablo II decía, ¿no?, que la fe le da alas a la razón. La razón llega hasta un cierto punto, la fe le da alas para que vuele un poco más, ¿no? Y se complementan, no se contradicen. Entonces hablamos de fe y ciencia, ¿no? ¿Qué es la fe entonces? Porque hay muchas personas que pueden decir, yo tengo fe en mí mismo, confío en mí mismo. ¿Eso es tener fe? ¿No es tener fe? Bien, habría que definir, digamos, con las palabras que entendemos decir, porque claro, yo tengo fe en que enciendo el coche y funcione. Tengo fe en que el combustible que he puesto es combustible de verdad y no agua. Tengo fe en que cuando levanto el teléfono, la fibra óptica funcione, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de confianza, de credibilidad, por decir así, de los sistemas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fe como don, que se puede decir, para simplificar, ¿no? Fe, nosotros en la iglesia le llamamos al tipo de relación, al contenido de la relación entre nosotros y Dios. Creo que Él existe, que Él me ama, creo en Él y pongo mi vida en sus manos, confío en Él, ¿no? Eso se llama fe. Dejo de confiar en mí mismo, dejo de sentir que Él es una amenaza para mí y me trabo en una relación cara a cara con Él en la medida de lo posible, ¿no? Eso sería la fe en modo sencillo. Así como, ¿cómo se llama el vínculo entre un padre y su hijo? El padre, de su parte, ejerce paternidad. El hijo, de su parte, ejerce filiación. ¿Cómo se llama la relación entre un hombre y su amigo? Amistad. Y así, ¿no? ¿Cómo se llama el vínculo entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios? Se llama fe. ¿Y cómo podemos obtenerla? Bien, pidiéndola en primer lugar, es un don que hay que pedir, y también ejerciendo en la medida de lo posible. Hay una dimensión, digamos, que está a nuestro alcance, vivir según la fe. Es decir, creer que lo que Dios me promete, lo que Cristo me enseña, es confiable y vivir según ese criterio. Por ejemplo, me dice, ama a tu enemigo.
Y yo confío que es verdad lo que Él me dice. Y aunque me cueste, pongo en práctica en la medida de mis fuerzas este don, ¿no? Y después pedir el don de la fe. Cuando también se dice, ¿no? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta montaña, arráncate, a esta morera, arráncate y arrójate al mar. Y lo haría. Es un don que también hay que pedir, ¿no? Una persona puede ir... También, efectivamente, la fe se gesta. Es una gestación. No es un producto ya encontrado, acabado. Es una gestación. Se puede decir que así como María escuchó el anuncio del arcángel Gabriel, creyó en ese anuncio que podía acontecer lo que el ángel le decía, y eso suscitó en ella el embarazo sin concurso de varón. Y a lo largo de los meses de la gestación se formó el niño Jesús, hasta el momento del parto. Bueno, la iglesia también dice que los hombres, escuchando el anuncio del evangelio, comienzan ellos una gestación. Y poco a poco, a lo largo de un proceso de gestación, van produciendo una vida nueva que cuando da a luz comienza a vivir la fe. Me gustaría hablar de María, justamente que la nombraste, que muchas personas dicen que la Iglesia Católica es machista, cuando hay una figura que es ultra importante, la única persona que nacida sin pecado original, además de Jesús. ¿Qué significado tiene María en la vida de un católico? María es la puerta por la que entra la salvación al mundo. María es la criatura que Dios ha preparado como buscando un modo de volver a la tierra, a la vida de los hombres, a su pueblo. Por lo tanto, María merece la más alta estima de todos los cristianos. Aparte de María, con su relación de confianza con Dios, nos enseña también que, aunque no comprendamos todo, como ella no lo comprendió todo en su momento, conviene y es bueno que hagamos un espacio para Dios, que dejemos que Dios sea Dios. Y ella lo muestra con su propia vida, con su obediencia, con su propia definición. Ella se define sierva del Señor, ¿no? Servidora, esclava. Entiendo que una imagen así un poco choca a nuestro mundo, donde defendemos mucho nuestros propios derechos, nuestra dignidad, ¿no? Pero justamente ahí también aparece lo que Jesús enseña cuando dice: el que se pierde a sí mismo, por mí se encuentra. Y María es una imagen concreta de esto. Por lo tanto, María es imagen de la iglesia, es imagen del cristiano, y no puede haber un cristiano, un católico, un cristiano que no tenga a María como en un lugar de alta estima. Bueno, llegamos al momento donde se hace presente el nombre del canal, última pregunta. Y quería hacer este ejercicio contigo. Imaginemos que estamos acá vos y yo charlando. Se detiene el tiempo, el ventilador deja de sonar, todo está tranquilo, todo en paz. Y de repente se aparece Jesús acá con nosotros. La pregunta es, ¿qué harías? A mí siempre me emociona esta posibilidad de ver cara a cara al Señor. Es verdad que lo veo en su cuerpo, cuando aparece, hay acontecimientos más claros que otros, ¿no? Pero poder verle cara a cara, yo no sé si le diría nada. Yo lo que pienso de inmediato es de tener un contacto con Él, abrazarlo, que me abrace. Para finalizar, nosotros regalamos un rosario que es de las hermanas carmelitas, que, bueno, más que un obsequio, es una invitación a rezar, una invitación al compromiso con Dios. Para nosotros el rosario es como un instrumento, como una guitarra, como un tambor, que en su fuerza no radica en dejarlo ahí, sino que en hacerlo sonar con la oración. Sí, sí. Te agradezco mucho, te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco por esta entrevista y bueno, muchas gracias. Auguri.